de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Feliz sábado, queridos hermanos. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar en esta mañana, poder llevar el mensaje que el Señor ha escogido para cada uno de nosotros. Y vamos a estar, el sermón de esta mañana está basado en el libro de Lucas 24, del 13 al 33. Y yo podría decir, bueno, lo que me queda ahora es orar y terminamos 10 para la 1, porque parte del sermón ya se ha dicho en la escuela sabática. ¿Sí? Estudiamos la vida del Señor en esta mañana en la escuela sabática, la muerte de Jesús, pero en esta mañana vamos a hablar de dos amigos, de dos discípulos del Señor Jesús. Esta historia, mis hermanos, la encontramos en el Marcos 16, que fue el que terminamos hoy, en el libro de Marcos, y Lucas 24, del 13 en adelante. Ustedes lo pueden leer después en su casa y pueden detallar cada versículo y poder sacar una gran lección de allí. Me llama la atención que estos personajes que mencionan acá, allí en Jerusalén se estaban presentando dos eventos muy importantes. ¿Cuál era ese evento que era muy importante, que se celebraba cada año allí en Jerusalén? La Pascua. Venía gente de todas partes.
por decirlo de una manera, de todo el mundo, de todas las regiones, y se reunían, porque venían con la familia, se reunían a celebrar, a adorar pues a su Dios allí en ese sitio. Pero había sucedido también un evento súper importante, más importante todavía que esta celebración de la Pascua. ¿Cuál fue ese otro evento que pasó en esos días? La verdadera Pascua, la muerte del Señor. El Señor Jesús fue crucificado en esos días que estaban estos eventos. O sea que la muerte del Señor Jesús la conoció todo, dice el deseo de toda la gente, que miles y miles de personas pues pudieron haber enterarse de este evento tan grande que sucedió, la muerte del Señor Jesús. Y en el versículo 13, vamos a leer allí, versículo 13, Lucas 24:13. Dice el relato que iban dos de sus discípulos caminando hacia donde, a su casa, al sentido de Emaús. Jerusalén quedaba atrás. O sea, ellos debieron de haber estado en la parte de atrás, o sea, en Jerusalén, no ir al contrario de Jerusalén. Estos discípulos tenían que haber estado pendientes del suceso, de ese evento que sucedió de la muerte de su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había dicho a ellos que iba a morir y que el tercer día, ¿qué?, iba a resucitar. Esto no era nada nuevo para los discípulos. Esto era una profecía que se había cumplido. Los profetas de Abraham, Isaías, toda esta gente que Jeremías habían pasado, habían profetizado ya ese evento de la muerte de Jesús que iba a pasar allí. Vemos que estos dos amigos o discípulos tenían que caminar aproximadamente, también lo dice el espíritu de profecía, el deseo de toda la gente, 12 kilómetros, más o menos como de aquí a donde vive Mari, a Guía de Isora, 12 kilómetros, menos, a Buenavista. Bueno, estos discípulos iban camino aproximadamente de 12 kilómetros, que es lo que nos dice allí Henry. El versículo 14 dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. ¿Qué cosa había acontecido? Que habían crucificado a su maestro. Habían crucificado su última esperanza. Gracias. Su última esperanza, la esperanza que ellos tenían. ¿Cuál era esa esperanza que los discípulos tenían? Que Jesús, ellos esperaban un rey con poder de librarlo del yugo romano que estaban viviendo. ¿Y quién no? Estaban viviendo pues en una época de donde era muy fuerte esos gobiernos. Y dice, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pregunto, cuando nosotros conocemos a alguien, bien sea cuando hablamos por el móvil, una distancia, cuando tenemos una relación con esas personas
cierto que enseguida reconocemos la voz, aun y cuando tengamos tiempo que no hablamos con esa persona, o si va a mi lado, lo conozco, sé quién es porque lo he visto, pero dice que se le acercó a su lado, iba caminando con ellos y ellos no lo reconocieron. Mis hermanos, a veces nos distraemos en cosas que no tenemos que distraer. Por ejemplo, el trabajo nos tiene muy ocupados, nos tiene muy embotados. Puede ser la familia, puede ser el móvil. Saben que esos aparaticos ahora, el móvil, eso nos quita tanto tiempo, el internet nos quita tanto tiempo que no nos damos cuenta del que va caminando al lado mío. Ni siquiera puedo oír la voz del Señor que me está hablando. Yo recuerdo que antes uno caminaba derecho, viendo hacia adelante y cualquier cosa uno se daba cuenta rápidamente. Ahora no, mis hermanos. Ahora tenemos una nueva moda de caminar y ver. Si tú no estás pendiente, te pueden llevar por delante o me llevo yo el que está allí porque viene hasta la calle, la están cruzando así. Pues he visto más de uno en la calle y no miran ni para los lados. Estamos perdiendo tiempo, mis hermanos, en cosas que no debemos. El trabajo es otra de las cosas que nos está quitando tiempo. A veces oramos para conseguir un trabajo. A veces oramos para conseguir aquí cosas que necesitamos. Cuando conseguimos el trabajo, ¿sabe lo que pasa después? Nos olvidamos del Señor. Por esas oraciones que estuvieron orando todos ustedes, ya no me acuerdo ya de que estuvieron orando por mí o por el trabajo. Y se nos olvida porque estamos cansados, porque llegamos agotados o por cualquier otra circunstancia. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, debemos de reconocer a ese Jesús que fue crucificado, a ese Jesús que nos conoce tanto. Jesús sabe quiénes somos, Jesús sabe quién soy yo y cada uno de ustedes. Y Jesús nos reconoce de lejos. Él sí reconoce nuestra voz y nuestros pasos. Dice el 16, versículo 16, que dice que los ojos de nuestros discípulos estaban vendados. Y Jesús se le acerca y le pregunta, le hace una pregunta a ellos. ¿Qué practican? ¿Qué hablan? ¿De qué están hablando ustedes? Y dice que Cleofas en el 18 le respondió a Jesús, le dio el informe de lo que estaba pasando. ¿Estaban distraídos los discípulos? ¿Sí o no? ¿En qué estaban ellos pensando? En que estaban frustrados, sí, porque pensaron pues que ya su maestro estaba muerto, todo se desvaneció, se dispersaron por diferentes sitios y habían perdido ese sentir, ese deseo y no recordar que su maestro hacía poco se los había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todas estas cosas. ¿Para qué? Para que las profecías se cumplieran. ¿Saben una cosa? ¿Quién no se olvidó de esto? Satanás.
el poder religioso no se le olvidó eso. ¿Saben por qué no se le olvidó? Porque ellos sí fueron a donde estaba el gobernador y le dijo, mira, sabemos que este usurpador dijo que aún cuando muriera iba a resucitar. Entonces yo quiero que ustedes me den guardia para custodiar la sepultura de este hombre. Mis hermanos, Satanás está pendiente de cada uno de nosotros. Cualquier movimiento que nosotros podamos hacer, para él estar allí pendiente para juzgarnos, para condenarnos y aún para hacernos pelear con unos con los otros, nuestros hermanos. Sigue diciendo el versículo 19, entonces le dijo Jesús, ¿y qué cosa? Sabemos pues, ya dice aquí en el 19, y ellos le dijeron de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Está hablando en un tiempo ya pasado, ya Jesús ya no existe, ya para ellos ya Jesús había pasado, había muerto y ya estaba pues perdido todas sus esperanzas. Y dice el relato el 19 que cómo fue entregado, pues el 21 dice, pero nosotros esperábamos ¿qué esperábamos nosotros? Que el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día. A veces esperamos que el Señor haga milagro en nosotros, pero no lo conocemos bien. ¿Saben? El Espíritu Santo está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos, pero con condición. Nosotros tenemos que buscarlo día a día, tener una conexión con el Señor, y así vendrá el Espíritu Santo que tanto a veces pedimos, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, se lo digo que no va a aparecer, no va a venir a nosotros si nosotros no tenemos una relación con nuestro Dios día a día. Eso es lo que a nosotros nos va a dar esa garantía de que cuando vengan las tentaciones, cuando Satanás venga y me tiente, me monte una trampa, yo voy a tener cómo afrontar ese problema. ¿Por qué? Porque conozco las Escrituras, pero si no las conozco, si no las leo, difícilmente voy a poder decir con un escrito está. El versículo 22 dice que se le aparecieron también pues a las mujeres el ángel que le dan las instrucciones y le dicen que vayan y cuéntenle que el Señor vive. Vayan y díganselo. ¿Y qué pasó aquí? Estas mujeres, María, fueron, aun cuando ellas salieron de allí temerosas, porque pensaban que era un espíritu, salieron de allí temerosas, corriendo a dar el mensaje a sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? No le creyeron. No le creyeron.
Y yo lo decía esta mañana aquí, ¿por qué? Porque las mujeres en esa época no valían nada. Y discúlpenme las damas, pues, porque sabemos que si leemos la historia, sabemos que era así. Las tenían como esclavas prácticamente en su casa, para servir únicamente. Y eso fue una de las causas que los discípulos no creyeron lo que las mujeres le estaban dando. Pero el Señor Jesús, quería darle una lección a nuestros hermanos discípulos y envía a las mujeres a darle el mensaje. Sabemos que ellos, para poder creer, tú dices aquí también en el versículo 23, 24, que uno de ellos fueron corriendo al sepulcro a ver si era lo que la mujer estaba diciendo, era verdad. No creyeron, mis hermanos. Ellos no entendían todavía la muerte de nuestro Señor Jesús. No la entendían. Y por eso estaban dudosos. No tenían esa fe todavía desarrollada. En el versículo 25, entonces, el Señor, ¿qué hace? El Señor llega y le hace un llamado de atención a nuestros discípulos y le dice: oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No lo conocían los discípulos? ¿No lo sabían? Tenían que saberlo, porque era clase que Jesús le daba cada vez y cada momento. Y el Señor, pues, le abre las Escrituras a nuestros discípulos para que ellos pudieran entender. Con todo y eso, pues, ellos dudaban. Pero llegaron al 28, versículo 28, dice: y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Quiero, antes de hacer el comentario aquí, voy a leer un pedacito en el libro de Deseado de toda la gente. Deseado toda la gente, en la página 485, dice: si los discípulos no hubieran insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo nunca impone su compañía a nadie. Se interesa en quienes lo necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así, muchos sufren una gran pérdida. No conocen a Cristo más de lo que lo conocieron los discípulos mientras caminaban por el camino. Amén. Mis hermanos, Cristo está a las puertas. Y así como los discípulos, dice la palabra acá obligado, pero insistieron que se quedaran. Así tenemos que ser nosotros.
pedirle al Señor que se quede. Quédate conmigo, no te vayas, quédate, cámbiame. Y derramar nuestro corazón al Señor, abrir nuestras puertas, como dice Apocalipsis. Ábreme, y si me abre, entraré contigo, cenaré contigo, y ahí estará. Mis hermanos, es necesario que el Señor more en mi corazón. Es necesario que el Señor more en mí, porque va a ser la única transformación el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros no deseamos ese Jesús dentro de mí, difícilmente vamos a cambiar. Pero cuando nosotros queremos y le decimos, Señor, quédate conmigo, no te vayas, quédate. Entonces viene el Espíritu Santo y hace esa transformación que tiene que hacer en cada uno de nosotros. El versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y lo dio. Otra característica de nuestro Señor, que Él siempre toma la delantera, siempre toma la iniciativa, gracias. Toma esa iniciativa, mis hermanos. El Señor Jesús es el que nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Jesús nos busca a nosotros. Y Jesús toma la iniciativa, parte el pan y se lo da. Dice que fue cuando ellos pudieron darse cuenta que era su maestro. Pero aquí no quedó todo esto. Dice que ellos en su corazón sentían que ardía en su corazón ese deseo de la palabra cuando el Señor le venía hablando en el camino. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, nuestro corazón arde de alegría, arde de gozo. Y fíjense lo que dice en el capítulo, en el 32. En el 32 dice, se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que hablaba en el camino y cuando no abrían las escrituras? Cuando conocemos al Señor, nuestro corazón arde, nuestro corazón está dispuesto a hacer lo que sea, mis hermanos, por el Señor. Y dice el capítulo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Antes de hacer el comentario aquí, vamos a leer otra partecita aquí que nos complementa, pues. Pero no pueden permanecer sentados, conversando, teniendo esa gran nueva que comunicar. Ha desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y llenos de gozo, inmediatamente vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de quien recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran, deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. Amén.
¿Qué pasa cuando conocemos al Señor? Cuando tenemos ese Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos ese Espíritu Santo trabajando a millón en nosotros, nos paramos, nos olvidamos que tenemos que comer y cenar. Esos discípulos estaban cansados y hambrientos porque 12 kilómetros caminando pues es un buen viaje, y aquello no era carretera así como la que tenemos hoy acá en España. Eran caminos bastante sube, baja, piedra. Bueno, dice pues allí, ustedes ya lo oyeron, que había un momento donde podían rodar o caerse y piedras por todos lados. Pero a ellos no les importó nada de eso, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor hace en nuestro corazón cuando derrama su Espíritu en cada uno de nosotros. El Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para actuar y hacer, y el cansancio los quita. Cuando conocemos al Señor y lo tenemos en nuestro corazón, mire, el cansancio, eso para nosotros no es nada. Y se lo digo porque a mí me ha sucedido. A veces cansado y tengo que hacer algo para el Señor, pero el Señor me da la fuerza para continuar. Y gracias a Dios por eso estoy hoy aquí. Gracias a Dios el Señor me ha mantenido, y le pido día a día que me mantenga con ese espíritu de ayudar, de compartir y de poder servirle al Señor. Queridos hermanos, no quiero extenderme mucho porque hay un miembro acá, nuestro amigo, que debe estar un poquito inquieto, y no quiero pues abusar. ¿Dónde está Yaray? Ah, está acá. Ok, entonces quiero, mis hermanos, terminar con el versículo 49. El versículo 49 es una promesa que el Señor nos da. He aquí, yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jacob hasta que seáis vestidos del poder de lo alto. ¿Cuál poder? El poder del cielo, mis hermanos. Ese es el poder que nosotros tenemos que buscar. El poder que nosotros nos tenemos que aferrar a ese poder. El Señor nos promete esta promesa. Y si nosotros no nos unimos como se unieron los discípulos en el pasado, nosotros no vamos a lograr obtener el Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó cuando ellos decidieron quedarse en Jerusalén y esperar, orando, uniéndose, exponiendo sus problemas que tenían unos con los otros? Porque dice que allí ellos se reunieron, hablaron, se perdonaron unos a los otros. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo se derramó en ellos. Hoy, mis hermanos, yo los invito para que nosotros también con un espíritu de amor, un espíritu perdonador, podamos también hacer lo que hicieron los discípulos, y le aseguro que el Espíritu Santo se va a derramar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren tener y querer esta promesa en nuestra vida hoy? Levantémonos de pie, mis hermanos, y vamos a cantar nuestro último himno. Himno número 237. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu
Gracias. El Señor Jesús está a las puertas, llama. Tenemos que abrirle nuestros corazones, mis hermanos, para que el Señor pueda entrar y pueda hacer la transformación que tiene que hacer. No endurezca su corazón. Como decía el himno, el día de la salvación es hoy, no mañana, porque el día de mañana nadie lo conoce, ni sabemos qué va a pasar. Hoy, en el que estamos viviendo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tus palabras que nos has dado en esta mañana, para cada uno de nosotros, en especial para mí, Padre. Gracias, Señor. Y clamamos, Padre, esa promesa de que si estamos contigo, si te buscamos, tú nos darás el Espíritu Santo para terminar la obra que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Querido Dios, aquí tenemos también nuestros amigos que nos acompañan, que todavía no han hecho un pacto contigo, pero también ellos quieren algún día hacer ese pacto contigo. Que ellos, Señor Dios, pronto puedan hacerlo. Que no sea demasiado tarde, Padre Santo. Bendíceles, Padre, cuídalos, protégelos del enemigo. Sabemos que el enemigo anda suelto y buscando a quien devorar, a quien llevarse por delante, Señor. No permita, oh Padre Santo, de que nadie de los que están aquí pueda ser tocado por el enemigo, Señor. Gracias por oírnos, Señor. Danos tu paz, tu bendición, y sea hecha tu voluntad en cada una de las cosas que vayamos a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y suplicamos. Amén. Amén. Finalizamos cantando las estrofas del himno 44. Despídenos con tu bendición. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la mesa de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Que Dios nos bendiga.